Marcela, si quieres, que tenías una cuestión. Bueno, voy a cambiar un poco el tema y proponer una pregunta, cuestión para Julia y Alberto a la vez. Aprovechando la discusión principal de nuestro congreso, o sea, las princesas Habsburgo y Flandes, mi cuestión tiene que ver, entonces, ¿cuál es el estado de la cuestión de la discusión sobre la perspectiva de género en la historia moderna actualmente? ¿Y cómo se puede pensar claves explicativas, categorías explicativas para este tema y sobre todo para reflexionar también sobre la posición, caso de Alberto, más particularmente sobre la posición, la actuación de Isabel Clara Eugenia como gobernadora de los Países Bajos, sobre todo la discusión sobre sus iniciativas para la casa y las críticas que sufre por eso. O sea, mi pregunta para los dos sería un poco sobre esa discusión teórica metodológica sobre la incorporación de la perspectiva de género en los estudios de historia moderna y sobre todo los estudios de las princesas Habsburgo. El que quiera, el primero, el que quiera. Contesto yo si os parece. Bueno, pues muchas gracias, Marcela, por tu pregunta. A ver, yo, pese a que no es el tema de mi investigación, los estudios de género, pero preparando un poco esta presentación, he llegado a la conclusión de que finalmente los roles de género, por lo menos en lo que se trata, lo que respecta a estas mujeres de poder, son roles que cambian continuamente. De hecho, se podría hablar de un tercer género que se ajusta precisamente a la actuación de estas princesas y que combina lo masculino, lo femenino, a veces se resalta más lo masculino, otras veces lo femenino, en función de las circunstancias y de lo que se necesite. Eso es lo que yo particularmente he visto desde en mi perspectiva sobre Isabel Clara Eugenia. No sé qué pensará Julia al respecto. Sí, gracias, Marcela. Es una cuestión muy compleja, muy grande, por eso voy a decir solo un poco. En la academia donde estoy tenemos un poco el enfoque en esto, pero más yo soy la única que tiene también la perspectiva de España, el resto está en Austria y más bien en la parte del este. Y en Alemania hay una tradición ahora ya de primero querían saber, bueno, qué pasa si una mujer puede gobernar por la ley, si, por ejemplo, esta gobernación como de tutela legal, ¿qué funciona esto? Y todo el resto de la política que existe, nadie se interesaba por esto. Y ahora empiezan a ver, bueno, en la práctica hay otros momentos en que las mujeres pueden participar en la política, y hay muchas, pero también funciona, por ejemplo, en el matrimonio. Y ahora es más bien poner el enfoque ahí y ver cómo funciona qué son los límites también, qué son las posibilidades, qué entorno necesita una princesa de Habsburgo, por ejemplo, para gobernar o para influir la política. Y es muy diferente. Por ejemplo, para mí es siempre muy interesante que María de Austria puede participar muy bien con Maximiliano II en la política, incluso él lo dice, lo dice en una carta a Felipe II, dice, bueno, la María de Austria no puede acompañar a Ana, la hija, para la boda a España, porque la necesito aquí. Es que no puedo gobernar de todos esos territorios solo, las necesito aquí cerca de mí. Y al mismo tiempo, Ana
luego en España no tiene las mismas oportunidades. No obstante, María de Austria siempre intenta convencer a Felipe II de dejarla participar también en la política. Pero creo porque ya en este momento Isabella Clara Giner tenía mucha influencia, que él no quiere más, él no quiere participar con otra persona y así no la dejan. Y luego, bueno, ella también muere muy pronto y también es una razón. Pero ahí es muy interesante ver cómo funciona en la práctica y en los momentos que no son tan obvios como la gobernación como gobernadora o como gobernar como tutela para el hijo. Sí. Yo quería lanzar una idea Perfecto. para todos en general. Claro, hace unos años, cuando se hablaba de reinas, teníamos esa idea de reinas fuertes y luego reinas débiles, o a lo mejor que pensábamos que no habían ejercido un papel políticamente activo. Pero claro, y eso se relacionaba, por ejemplo, cuando pensábamos en pues Isabel de Inglaterra o la zarina Catalina la Grande, claro, y en el caso de los Países Bajos, Isabel Clara Eugenia, ¿no? Pero claro, las últimas investigaciones están demostrando que existe un poder informal súper importante, que es el queenship, que está, bueno, Valentina, en tu caso, con la condesa Berles, luego si quieres nos comentas, es decir, es un poder que no se detecta a primera vista, que no pasa por los consejos y sin embargo es importantísimo para entender las relaciones de poder. En el caso de María Luisa de Orleans, y ya no digo de Mariana de Neoburgo, pero es que en el caso de la emperatriz Isabel, claro, ella le ceden el poder, pero luego cuando Carlos está, ella ejerce, no lo sé, otros canales de poder. La cuestión es, realmente yo creo que se está reconfigurando el rol de género teniendo en cuenta que sí que existía un poder informal muy importante, que sin ese poder no se entienden las relaciones cortesanas de poder dentro de las monarquías. Esto era un poco la idea que yo quería. Y de hecho en los Países Bajos, claro, habéis hablado de María de Hungría como ese ejemplo, o Isabel Clara Eugenia como líderes políticamente fuertes, pero a lo mejor Margarita de Palma, las circunstancias que vivió fueron también las que tuvo que soportar una gente políticamente fuerte. Ella se vio obligada a renunciar, pero eso no la hace menos fuerte. Entonces, bueno, si queréis comentar, Valentina, por favor, si quieres comentar. Sí, muchas gracias por todas las ponencias, estuvo muy interesante y estuve anotando y escuchando. Y es un poco algo al hilo de lo que dice Marcela. Simplemente, en mi caso, por ejemplo, en mi tesis doctoral, no lo hice desde el enfoque de la historia del género, sino que lo que más quise hacer es entender el poder informal y la agencia femenina, entonces entender los entramados que permitieron a mujeres, en mi caso era por casualidad una mujer en el entorno femenino, pero no tanto desde la perspectiva de género, sino usar, por ejemplo, la historiografía que hace hincapié o subraya las actividades de mujeres en la Edad Moderna. Entonces, no es tanto desde una perspectiva, decimos, desde la categoría de género, sino más entender cuáles podían ser los entramados de poder, cuáles podían ser los puntos de acceso. En mi caso era solo poder informal, entonces no era de ninguna manera algo acreditado y de una gobernación o de un apoyo o de un cargo de consejero, por ejemplo, como lo podía ser en un consejero de Estado, sino que era una acompañante de la reina que a lo largo de su estadía en la corte española obtuvo una influencia en un cierto círculo de personas que le permitió ejercer poder. Entonces, no sé si en los estudios de ustedes, dado que es una persona mucho más visible, dado que son princesas en sí o que son gobernadoras en sí, que ya tienen de por sí un derecho, entre comillas, que puede estar escrito o puede estar dado por periodos, no tiene que ser algo innato y que dure de forma perpetua, simplemente que puede ser también momentáneo. Pero yo creo que si queremos realmente desvelar todas esas facetas que existen
y que apoyan y que permiten a que, por ejemplo, los gobernadores podían ejercer más allá de su ámbito de acción real, del que tenían de por sí, sino también todo el sistema de apoyo que tenían detrás, que podían ser mujeres y hombres, no hacía falta que sea todo de un género, pero yo creo que hace falta que tomemos conciencia de eso para poder crear estudios como mucho más trascendentes y más generales a la vez, que te permiten estudiar algo muy preciso, que puede ser, en mi caso, era un periodo muy acotado, pero a la vez tuve que hacer como un paso atrás para entender de dónde venía el personaje, qué le permitió ascender a ese lugar, a ese poder, para poder llegar a conclusiones sobre un periodo acotado. Entonces yo creo que puede ser una forma quizás más compleja porque no hay nada fijo. Yo, por ejemplo, en mi tesis no usé un aparato teórico, usé 5, hice como un mix-match de varias cosas para poder llegar a entender cuál podía ser el campo de actuación de los personajes que quiero estudiar y tener en mente que, por ejemplo, que eran ámbitos cortesanos femeninos, que eran mujeres que tenían un origen bajo nobiliario, cómo podían ascender, cuál era su posibilidad de crear redes de contacto, por ejemplo, que le permitían proyectarse y llegar más allá del lugar de inicio. Entonces yo creo que eso sí nos puede servir a todos de tener en la mente que es difícil para nuestros estudios basarse en un aparato teórico. Siempre tenemos que beber de varios para poder llegar a tener una noción de todos los campos, que puede ser, por ejemplo, la casa que era un espacio visiblemente más masculino, pero sí había casa para mujeres, la equitación existía, etcétera, etcétera. Entonces, cosas que quizás no se transmitieron en la historia o en la historiografía por visiones, por la propaganda que se quiso hacer o por la visión política que se quería dar a un evento o a un entorno o a una actividad, pero que nosotros tenemos que indagar más y quizás con distintos aspectos podemos llegar a tener una visión más completa. Muchas gracias. Perfecto. Una asistente, Ángela Fernández. Ángela, no sé si te animas a plantear, abrir micro y comentarlo. Hola, buenas. Se me ve. Bienvenida, perfecto. Bienvenida. Buena tarde o buenas tardes a todos. Yo lo que comentaba era sobre la cuestión de género y la cuestión de las mujeres, ¿no? Que algunas no fueron, digamos, el papel del hombre, pero, por ejemplo, tenemos el caso de última hija de los Reyes Católicos, Catalina de Aragón, reina para mí muy importante, que no siempre se habla y se caracteriza muy bien en muchos aspectos, tanto bibliográficos como, digamos, películas y series, pero que ella, para mí, sí que tuvo poder durante una etapa, sobre todo la primera etapa, ¿no?, de su matrimonio con Enrique VIII, que incluso estuvo en batalla. O sea, hay que recordar algo muy de su madre también, ¿no? Es que vienen mucho de las herencias de su madre, la reina católica, que yo mando en Castilla, tú mandas en Aragón. Y además, una cuestión, luego hablando con el caso de Fernando, hermano de Carlos V, no hay que olvidarse de que quien lo crió mucho tiempo fue Fernando el Católico. O sea, él tenía también una idea incluso de que podía, no sé si ahí me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero de que podía incluso, el que quería que reinase fuese Fernando, no fuese Carlos V, que muchos consideraban que era un extranjero y no debía de heredar los reinos. Bueno, no sé si me he explicado bien, pero... A mí me recuerda mucho, y ya os doy paso para que partimos. Me recuerda mucho, Catalina, a la reina que yo estudiaré mañana, que es María Teresa, que ha sido retratada durante mucho tiempo como esa reina pobrecita que siempre llora porque su marido la engaña y se dedica a la religión. Y, sin embargo, las dos fueron regentes por la marcha de sus maridos a la guerra, que esto lo explicaré mañana, y las dos ejercieron un poder informal. Bueno, el cardenal Wolsey la tenía muy en cuenta, por ejemplo. Entonces, es importante, en parte lo que dice Valentina, de que hay que
hay que reinventarse, no solo quedarse, ahora está muy de moda la cuestión de género y parece que todo pasa por eso cuando estudias una reina, si no pasas por ahí. Entonces, es bueno tenerla en cuenta porque transforma, pero claro, hay muchas otras visiones y también visiones tradicionales que se están reinterpretando, que ya existían, pero se están como innovando. Inclusive el papel de Thomas More con ella, o sea, Thomas More es muy cercano a Catalina, Catalina Catherine, como quieras decirlo, de Aragón. O sea, fue una reina que inclusive cuando pasó todo el momento de Giovanna Bolena, todos sabemos lo que pasó, fueron personas que perdieron la cabeza, literalmente. O sea, quiero decir, o sea, incluso fue una reina que dejó huella, por eso luego María I no tuvo una dificultad, que digamos, para acceder al trono. En un principio no tuvo casi obstáculos porque era una reina que venía con un bagaje anterior muy grande y en mi opinión mucho de ello gracias a su madre, digamos, a pesar de que llevaba ya mucho tiempo muerta. Entonces, bueno, y creo que con esto ya dejo a otros que gracias intervengan. Muchas gracias a todos. Y si tienes cualquier duda, adelante. Sergio o Rocío, el primero que quiera, tenéis los dos espacios, así que como queráis vosotros. Sí, si quieres, Sergio, no hay problema. No, dale, Rocío, sin problema. Luego vamos contigo, Sergio. Vale, solo dos consideraciones. Como estábamos hablando de la cuestión del poder informal, de la idea del soft power tan considerada y tan importante en los estudios de la edad moderna. En relación al género, no solo la cuestión de la historia de género como una tendencia historiográfica, sino que nosotros somos muy conscientes en los estudios que hacemos de que el género es una categoría condicionante. Es algo que realmente no podemos ignorar desde cualquier punto de vista, desde las formas en las que las mujeres se podían comportar respecto al poder hasta cuestiones sucesorias. Es una categoría más que tenemos que tener en cuenta. El soft power, la influencia, las políticas relacionadas con la influencia, desde políticas de acceso hasta otro tipo de condicionantes, también la practicaban los hombres con mucha asiduidad, y eso es algo que tenemos, yo creo que todos nosotros, muy claro. Pero en el caso de las mujeres, que estaban prohibidas activamente de tener ciertos cargos porque eran mujeres, porque no podían tenerlos, es, digamos, su sistema habitual de ejercer influencia política. Entonces también es por ello que yo creo que es algo que no podemos dejar de tener en cuenta. Y en lo que decía Ángela respecto a Fernando, una de las cosas interesantes es lo difícil que es lidiar con los segundogénitos, el problema político constante que tienes con los segundogénitos. Esto ya lo ha hablado, por ejemplo, Jonathan Spangler en su libro sobre los segundogénitos de la Casa de Francia, maravilloso libro, pero también, por ejemplo, Louis Ribot en una conferencia plenaria en Kings and Queens sobre qué hacemos con los segundogénitos. Tú, como dinastía, necesitas un segundogénito porque uno solo es muy poca seguridad dinástica. Es un problema dinástico, pero si tú tienes un segundogénito, tienes una alternativa legítima en cuanto hay un problema, que es un poco lo que era Fernando, realmente, al principio, era un problema. Y también tienes que darle los medios suficientes para poder vivir acorde a su rango, a lo que era, pero sin darle suficiente poder para pensar que puede ir contra su hermano mayor, lo cual hace enormemente complicado la cuestión de los segundogénitos. También las cuestiones del apanage y cómo es algo que cortan los reyes franceses en la Edad Moderna, viene mucho de esas consideraciones. Entonces quería hacer un comentario en ese sentido y ya me callo, lo prometo. Si quiere hablar Sergio ahora. Nada, bueno, muchísimas gracias. Sí, en realidad era un poco tomando efectivamente todo lo que ha ido saliendo, que ha sido mucho interesante, era evidente que iban a salir estas cuestiones, pero yo la verdad es que es un poco retomando algunas cosas que ha dicho Fran y sobre todo ahora bastantes de las reflexiones de la primera parte de la intervención de Rocío, porque fijaos, yo lo que sí que me gustaría aportar de alguna manera es, fijaos, cada vez que hablamos de estas cuestiones, lo que sobrevuela todo el rato es el poder, ¿no? O sea, que un poco de poder, mucho poder, poco poder, poder informal.
Yo odio con todas mis fuerzas esa palabra. O sea, es porque, fijaos, vamos a ver, yo entiendo que para mí, o sea, la clave es que definamos el poder. ¿Qué es poder? Que es lo que yo me he planteado en la tesis, porque tú no puedes decir la emperatriz tenía poder, bueno, pero ¿qué es poder? Entonces, poder, yo entiendo que en la edad moderna, fundamentalmente, es tener la capacidad de tomar decisiones o de influir en esa toma de decisiones. Y ya. Y entonces, después, en la categoría de si ese poder es formal o informal, a mí eso creo que es un debate que no tiene mucho sentido. Yo creo que incluso para los que trabajamos mujeres es contraproducente. Porque, claro, no puede ser que todas tengan poder informal. Porque si todas tienen poder informal, ese poder es formal. Porque eso es incompatible la categoría poder informal con queenship. Porque el queenship es una realidad estructuralista. Entonces es la idea de que efectivamente lo que no venimos notando desde el 19 para acá es que estamos concibiendo mal a la reina. Porque no le estamos dando el rol que tiene, al menos desde el siglo XV. Pero ese rol no está en términos de informalidad, está en términos de que el poder o lo tienes o no lo tienes, pero la cuestión está de poder informar, quiero decir, porque para mí una cosa que es una reflexión importante es lo que decía Rocío, ¿no? Sobre los hombres, dice, es que claro, a mí lo que me sorprende es que cuando tú una misma práctica política típica de la modernidad la observas en un hombre, la llamamos clientelismo. Y resulta que si la hace una mujer, de repente ya no es clientelismo. Entonces, bueno, pero oiga, el clientelismo no tiene género, el poder no tiene género. O sea, otra cosa es el género, en todo caso, lo tendrán las personas que lo ejercen, pero no estas categorías que son no tienen género. O sea, quiero decir, es que el clientelismo como proceso político de estructuración de la vida pública no tiene género, no entiende de si lo ejerce una mujer. Entonces eso es llamativo porque, por ejemplo, en el caso de las casas reales, que efectivamente es uno de los mejores instrumentos para ver esto, es que uno se encuentra que hoy una misma práctica en la casa del rey es clientelismo, es patronazgo claramente, ¿no? Pero sin embargo, esto pasa en la casa de la reina y entonces la reina no está en lógicas clientelares, es que es buena madre. Pues a lo mejor también había que yo creo que reflexionar sobre esta cuestión y nada más. Yo me quito el sombrero, Sergio, porque es verdad, a lo mejor es que nosotros reproducimos al final esa mentalidad de hombre superior y sin darnos cuenta, que al final somos herederos de eso. Bien, Julia, antes de pasarte, tengo a dos, Ana, que creo que quería comentar algo, y después a Aarón, si no me equivoco, si no voy equivocado. Ana, ¿quieres comentar alguna cosa? Sí, perdón, es que no tenía puesto el audio. Dime, Ana, cuéntanos. Bueno, sobre lo que ha dicho de poder Sergio, ahí me parece que, vista la historia desde el presente y vista, o sea, y hablando de ese momento, el poder sí tenía género en general, vamos, o sea, el 98% de los que mandaban siempre eran hombres. Y hay pocos países donde haya habido muchas reinas. Yo el otro día estuve contando, porque me aburría, dije, voy a contar, estuve contando cuántas reinas ha tenido Navarra en comparación a cuántas reinas ha habido en Castilla, porque no cuento con reinas en Aragón, porque Juana no cuenta porque era titular pero que no hizo nada. Y ha habido 6 reinas en Navarra, lo cual me parece curioso, porque yo estaba pensando, digo, la princesa de Asturias será quinta, o sea, será la quinta reina mujer que haya tenido España. Entonces me puse a pensar y dije, ya, pero Navarra iba aparte. Entonces simplemente quería decir como eso, como que al final... Y de hecho me pareció curioso que en Navarra, cuando las reinas se casan, el rey no es consorte, el rey es también rey, vaya. Entonces me parece curioso. Y nada, eso con respecto al poder. O sea, yo pienso que si hablamos de poder al comentarlo en el sentido del poder es algo masculino, hablando de esa época, no me parece erróneo. O sea, si tú piensas ahora que el poder es masculino, también tiene lógica por múltiples motivos, pero ahora igual menos. Pero anteriormente sí que o sea, yo no considero que sea anacrónico decir que el poder era masculino realmente. Y también es curioso el hecho de cómo la mayoría de veces hay tanta insistencia en que el hombre herede, como en referencia a lo de Catalina, por ejemplo, que también lo quería destacar, la insistencia de Enrique VIII del heredero. En realidad, cuando María Tudor no solo era súper sana, o sea, para la época es algo bastante increíble, sino el hecho de que María Tudor decían que era igual que su padre, en plan, tenía el mismo carácter, lo único que era incluso muchísimo más inteligente, porque supo a los 6 años no sé cuántos idiomas y demás, y estudiaba mucho, y que Enrique VIII estaba que se le caía la baba con ella, hasta que se cansó de esperar a no tener un hijo. Entonces me parece curioso. Y también quería destacar la importancia
de la reina Isabel la Católica en cuanto a toda esta dinastía, en cuanto a descendencia posterior, porque yo creo que el ejemplo de Isabel fue determinante para cómo se vieron a las mujeres después, porque también es verdad que había menos varones, que había más supervivencia de mujeres que de varones, pero el ejemplo que Isabel dio cogiendo el poder que era suyo y cómo lo reprodujo, y también Margarita de Austria, por Avatares de la Vida, cómo acabó llevando a los Países Bajos, yo creo que influenció muy positivamente cómo Carlos V organizó luego el reparto de poder, dándole a María el gobierno de los Países Bajos, y que incluso cuando María le dijo que le iba a dejar porque estaba agobiada, le dijo que no, que siguiera, que confiaba en ella. Como después Felipe II le vuelve a pedir a María que coja el gobierno de los Países Bajos, pero no le da tiempo porque La Palma, la pobre, se muere en Cigales, y luego como también Isabel Clara Eugenia sigue y demás. Entonces como que me parece muy interesante el hecho de cómo el ejemplo de Isabel y de Margarita es realmente lo que yo desde mi punto de vista veo que conduce más a esta apertura de mente en relación con otros reinos cristianos del momento, quiero decir. Pero vamos, eso es todo lo que tengo que decir. Sergio, no sé si quieres contestar a Ana y luego vamos con Julia, y Rocío seguramente que tiene algo que decir porque le toca el tema también. Sergio, si quieres comentar algo o lo que tú quieras. Bueno, a ver, sí, simplemente, la verdad es que es un debate arduo. A ver, vamos a ver, yo creo que el problema para mí es que no podemos confundir una realidad que es objetiva, y es que la sociedad que nosotros trabajamos en la edad moderna no es igualitaria y nadie dice que lo sea, que eso es una cosa que yo entiendo que es objetiva y que no se puede discutir, que las mujeres tienen un rol de inferioridad que es cultural. O sea, eso es así, independientemente de que lo quieras o no denominar heteropatriarcado. Pero que el género, como categoría del saber, que es lo que estamos hablando aquí, como una categoría de análisis, yo considero personalmente, y así lo he planteado en mi tesis, que no es válido utilizarlo antes de las sociedades contemporáneas, porque el género, como constructo teórico, está basado en una idea de individualismo, de individualidad. Tiene que haber individuo para que haya construcción de género. Si no hay individuo, no hay género. Entonces, en una sociedad en la que no se ha desarrollado el individuo, porque no existe el individuo en la era moderna, porque es una sociedad corporativa donde no existe ni el individuo ni la clase, que son categorías contemporáneas, a mí me parece que es contraproducente para los resultados pasar sistemáticamente la óptica de género. Porque entonces, en mi opinión, vamos a llegar sistemáticamente, insisto, a un camino de no retorno que es el siguiente, y es, vale, los roles de género son de inferioridad para la mujer, que es una cosa evidente, y a partir de ahí, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, decir que es que estas mujeres son excepcionales. Claro, pero es que eso no responde a la realidad estructural de la sociedad que nosotros estamos estudiando, que es la sociedad de antiguo régimen, porque es que entonces todas son excepcionales. Porque claro, esto valía hace 40 o 50 años cuando había un trabajo sobre una reina, una princesa, una persona noble, mujer. Pero claro, cuando ya son todas, entonces claro, el paradigma de excepcionalidad al que conduce el tamiz de género es que nos lleva a un sinsentido, porque entonces todas son excepcionales, independientemente de su formación, de su nivel. Es que ese es el problema. El problema es que, ¿y si dejamos de entender a Isabel la Católica como excepcional y la empezamos a entender como normal? Porque, por ejemplo, hasta donde yo sé, casi ninguno de los casos que estamos exponiendo nosotros aquí, desde luego el mío, os puedo asegurar 100% que fue así, no generó ningún tipo de problemática por el hecho de que una mujer fuese a ejercer el poder, insisto, de forma legítima. Por tanto, lo que no tiene sentido es que yo como historiador escriba 600 páginas diciendo, bueno, es que esto es un gobierno excepcional porque es una mujer, si nadie en la época pensó que lo fuera porque era una mujer. A lo mejor ahí es donde nos tenemos que replantear a dónde nos lleva a veces ser demasiado dependientes del género como categoría de análisis. Y la verdad es que con eso ya no digo nada más. Sergio, te tengo que contestar después, pero primero va Julia. Primero va Julia. A lo mejor está muy bien que Fran, que sigues, porque no sé si puedo explicarme muy bien. Bueno, primero, creo que tengo que decir lo que entiendo por género, porque si no, no vamos a ningún lado. Primero, esta diferencia entre sexo y género ya es muy importante. Y luego, con esto no es una cosa de mujeres. El género es para hombres y mujeres, para ver los rasgos masculinos
y las marcaciones del femenino y pueda atribuirse a las personas en diferentes momentos. Y esto es la categoría que nos interesa en este momento. Lo de los individuos no lo entiendo. No, la verdad es que no entiendo por qué dices que se atribuye a individuos. A lo mejor me lo puedes explicar, porque para mí no es una cosa para individuos. Son grupos que son atribuidos así o poniendo en una categoría. Y creo que por eso me interesa tanto, sobre todo la política y la diplomacia, porque ahí encontramos que en la teoría, y eso es también una cosa que tenemos que diferenciar entre lo que es la práctica y lo que es la teoría. En la teoría política hay, por ejemplo, embajadores que dicen en sus manuales, las mujeres no deben estar allí, no pueden ser muy bien para informarnos, pero no se debe decir las cosas porque no pueden guardar secretos. Y aquí tenemos exactamente, no es una cuestión de mujeres en este momento, es una cuestión de decir, las mujeres son así. Lo marca y dice, las mujeres no son capaces de guardar secretos y por eso, como la política es arcana imperi, no podemos dejar entrar a las mujeres ahí. Y en la práctica vemos por todos lados las mujeres guardando secretos o negociando y se ve que incluso esos mismos embajadores realizan muy bien que una cosa es en la teoría atribuir esta marcación de género femenino y por otro lado en la práctica lo ignoramos porque sabemos que las mujeres no son así o que no se puede atribuir todo eso a un grupo así. Y bueno, voy a dejar la palabra a Fran porque no sé si puedo explicarme bien. Bueno, yo en mi caso, es verdad que yo la cuestión de género a veces se me escapa, lo tengo que reconocer. Yo cuando hablo de poder informal, claro, es que yo cojo el caso de María Luisa de Orleans, por ejemplo, ¿no? Que es una reina que estoy intentando estudiar. Ella asumía un poder que supuestamente no le tocaba. Es decir, a ella se le criticó muchísimo porque actuaba, aunque obviamente muchísimos nobles la utilizaron y quisieron construir un partido a través de ella, porque obviamente la corte es lo que es. Y sin embargo, es esa doble visión de que realmente, así como, por ejemplo, una reina regente, que también fueron criticadas por el hecho de ser mujeres o no, eso no voy a entrar en eso. Pero en el caso del poder, ese poder que ella ejerce, en teoría se la critica porque el rey es el que tiene que actuar oficialmente, pero se está demostrando que no es así. Obviamente, Sergio, como tú dices, en parte no se puede decir informal porque todas las reinas consortes, en mayor o menor medida, no puedo decir todas, pero actuaron y tuvieron cotas de poder. Otra cuestión es el nivel, ¿no? de esas cuotas. Y es verdad que en parte no se tendría que decir así, pero yo cuando digo informal me refiero porque es un poder que ellas asumen, la mayoría, como tú has dicho, pero muchas veces se les critica por ello. Son juzgadas como, por ejemplo, María Luisa fue y Mariana de Noburgo, es que hasta el día de hoy es considerada como el demonio encarnado por ese poder que asume, ¿no? No sé si quieres contestar a esto, Sergio. Sí, muy rápidamente. Sí, y pasamos también a lo que me decía Julia por aclararlo y sin ánimo de monopolizar, pero no, yo sobre esto último que dices, o sea, te doy la razón, pero yo lo que te diría es, el problema que yo veo ahí es que vosotros tenéis un reto muy importante y es que ya trabajáis en una etapa en la que hay propaganda política, pero claro, es que construir la imagen de la reina por su propaganda anti, o sea, eso para mí el caso paradigmático, a nosotros ya se nos va un poco de fecha, pero es la mujer de Carlos IV. Pero eso ya Calvo Maturana lo dejó claro, decir, bueno, es que, claro, nosotros nos hemos empeñado en el siglo XIX, es un poco, o sea, eso es un poco el esquema de como con la leyenda negra. Dices, claro, es que si tú construyes la historia de estas soberanas a partir de la leyenda anti, que es lo que nos ha quedado. Efectivamente, con Mariana de Austria es exactamente lo mismo. Y mira el libro de Silvia Mitchell, es decir,
que ahí es donde yo creo que verdaderamente es muy relevante la labor de estudio que se está haciendo ahora mismo a ese respecto, porque dijéramos que cuando vas a las fuentes de poder propiamente dichas, de gobierno, es donde ves que, insisto, o sea, que esa toma de decisiones, que es lo que es, en mi opinión, es verdaderamente tener poder en la edad moderna, son más que evidentes. Y por eso te digo que es que yo lo entiendo, o sea, no me lo toméis como una crítica mala, sino al revés, como entender que es como, a mí me parece que es una categoría contraproducente porque resta importancia, porque claro, si tú dices, pero yo creo que es una cosa de etimología, por lo menos en español, porque a mí poder informal me suena a una cosa que es como mala, hay algo oscuro detrás. O sea, si tú tienes un poder informal y esto de las influencias, entonces parece esto de que está detrás hablándole al rey en el oído. No, es que no es esto. Es que nosotros sabemos, por las fuentes de la época, que no estamos hablando de esto, porque es una opinión que se tiene en cuenta. Ahora bien, yo estoy de acuerdo, o sea, lo que es un problema que tendremos que avanzar la historiografía para definirlo bien, es efectivamente que la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, que no es cuestionable, quiero decir, o sea, que están en un grado de inferioridad, no es cuestionable, es un elemento cultural, eso es así. Evidentemente eso se reproduce en esta categoría, pero a donde voy yo y lo enlazo con lo del yo. Vamos a ver, yo entiendo que para que exista un yo mujer y un yo hombre, que es fundamentalmente lo que supone la construcción de género, porque la construcción de género es fundamentalmente entender que en la sociedad nos estamos relacionando entre nosotros fundamentalmente a partir de la construcción de un yo hombre y un yo mujer. Luego está la teoría queer y trans, pero fundamentalmente en la idea del género es entender también el estudio hacia las sociedades pasadas proyectando esta categoría. Bueno, pues no solo lo digo yo, sino evidentemente el que lo he leído es un aporte teórico, el decir, bueno, vale, pero para que eso funcione en toda su plenitud y entonces de verdad sea un instrumento válido para entender una sociedad, tiene que existir el individualismo. Es decir, se tiene que haber desarrollado el yo. Si no hay yo, no puede haber yo mujer. Entonces, ¿qué pasa? Si es lo que ha dicho Fran, pero es que lo ha dicho Alberto, dice, es que cuando ha dicho Alberto antes, es que teníamos que hacer otro género. Bueno, que no lo quería dejar en el tintero. Bueno, yo lo que creo que lo que tenemos que hacer a lo mejor es empezar a pensar que es que en el antiguo régimen, en mi opinión, no es discutible, que es mucho más importante que ser hombre o mujer, es ser, en este caso, princesa y de las clases privilegiadas. Y que para su relación social, para la sociedad que nosotros estamos entendiendo, que es una sociedad, insisto, corporativa, donde no existen tampoco las clases y donde no se ha desarrollado el individuo, porque estamos hablando de un sistema corporativista y corporativo, yo entiendo que es mucho más importante el ser reina, que es ahí donde el queenship es muy útil, porque te está mostrando esta idea de decir, bueno, es que es más importante ser noble que mujer. Es que nosotros somos los que después decimos, es mujer noble. Bueno, ya, pero es que una condesa es condesa, ante todo, y mucho antes que construirse su relación social y política y su proyección en las cuestiones que tienen que ver con la política en sí misma a partir de la idea de soy yo mujer. Eso es lo que yo entiendo. O sea, sé que no es, o sea, no pretendo convencer a nadie, ¿no? Que es polémico, pero por eso tampoco lo quiero monopolizar. Pero bueno, pero la idea es, Sergio, es el debate. La idea del debate era esto, básicamente. Ana, tenías una pregunta y luego también Julia, y si Alberto quiere comentar también, he visto, perfecto. Ana, adelante. No era una pregunta, es que con respecto al tema de género, la expresión de género y la comparativa entre hombres y mujeres, lo que yo tengo estudiado es que viene de la cuarta conferencia de las mujeres de la ONU en Beijing, del año 95. Entonces, se utiliza para esto, para hablar de la diferenciación que hay. Entonces, a mí me parece que si la cuestión de género la utiliza en la actualidad, es más comprensible y más asumible para las personas que igual no tienen cierto estudio en X cuestión. Les suena, pues normalmente es como más sencillo para entenderlo. Entonces, claro, diferenciación yo la vería más en el tema de en qué ambiente estés comentando qué, como en todo tipo de vocabulario que utilices, depende en qué te estés metiendo y en qué no. Y que a lo mejor soy yo que no lo tengo muy claro, pero yo tenía entendido que a partir del siglo XIII, vamos, lo que yo he estudiado, se da la irrupción del individuo. Entonces a mí no me parece descabellado decir de género en referencia a reina o a reyes del siglo XV o del siglo XVI, en plan, no me parece una locura, desde mi punto de vista. Y luego con respecto a los de excepcionales y demás, sí que es verdad que el título predomina, pero dentro de toda clase social, ahora pasa, igual que pasaba antes,
la diferenciación de género existe. No es la misma, o sea, que tú nazcas princesa a ti no te garantiza los mismos derechos que a alguien que haya nacido príncipe a nivel de elección, porque cuantísimas princesas se han casado sin darle opción a elegir y cuántos príncipes se han casado sin que les den opción a elegir. Que vale que está el tema de Felipe II con María Manuela y con María Tudor y demás, pero la otra esposa la eligió él, como ha ocurrido en otras cuestiones. Entonces, sí que es cierto que existe esta concepción del individuo más contemporánea en cuestión de género, pero igual es que habría que ver qué significa el género actualmente y viendo desde la actualidad el género en el pasado, qué significaría en ese momento. Pero eso no quiere decir que, o sea, yo no quiero decir que la gente en ese pasado, en este momento que estamos hablando del pasado, hablase de género per se, pero nosotros estudiándolo desde el presente y teniendo la mente aquí, no podemos evitar pensar en diferenciación de género. Quiero decir, es bastante evidente que había una desigualdad, o sea, de la misma manera que había desigualdad entre campesinos, de la misma manera que había una desigualdad entre burgueses. Entonces, no es el mismo poder, esto lo demuestra además súper fácil. Fernando tenía más poder en Castilla del que Isabel tuvo en Aragón. A Fernando prácticamente obligó a Isabel a que lo hiciera corregente, o sea, correy, básicamente, y Isabel en Aragón era consorte. Y cuando Isabel de Aragón y de Castilla iba a heredar Castilla y iba a heredar Aragón después de que muriese Juan, las Cortes se negaron a jurarla a ella princesa de Girona. Entonces, a mí me parece, si no aseguraba que iba a tener un hijo varón y que luego el hijo varón sería el que heredase. Entonces, a mí me parece curioso decir, vale, no puedes llamarla excepcionales porque luego de repente en vez de una hay 15 ya, pero de 15 reinas o de 15 personas mujeres que tuviesen poder en ese tiempo, ¿cuántísimos hombres hay en comparación? O sea, a mí me parece muy interesante esta parte porque es como que parece que no existe una diferenciación, o si igual yo he entendido mal a Sergio, oye, que puede pasar, pero yo creo que sí que existe una diferenciación que es bastante obvia. Y por supuesto pienso que es por el heteropatriarcado, pero eso ya es otra cuestión. Pero eso es lo que yo quería aclarar, porque el tema de, por ejemplo, de género en cuanto al individuo es que en el siglo XIII, con la aparición de la burguesía y la ampliación de las ciudades y con el antropocentrismo, el individuo ya toma un papel en la sociedad. ¿Eso o todas las veces que he ido a clase de historia me han mentido? Más de dos. Entonces, yo lo digo por eso, porque me parece como muy curioso. Y nada, aquí termino. Vale, Ana, si os parece, os doy paso a Alberto y Julia, porque más que nada porque tendréis que hacer que podíamos estar aquí toda la noche, yo lo sé, pero así vamos y así os permito hablar y si Marcela o Rocío quieren comentar algo más, bienvenidas. Sí, creo que podemos hablar toda la noche sobre esto, pero creo que mi práctica de español no funciona para esto. Bueno, voy a empezar, ahora te entiendo mejor, Sergio. Voy a empezar con el último que has dicho, con lo de la clase, también es muy importante. Claro, por eso existe la teoría de la interseccionalidad. Por eso lo utilizamos para ver en qué momento es cuestión de la edad, en qué momento es la cuestión de la clase, en qué momento es la cuestión de discapacidad o no discapacidad, en qué momento es la cuestión del género. No es que vemos solo la categoría género y nada más. Vemos todo esto, simplemente queremos saber en qué momento esta categoría es importante y en qué momento no. Y es verdad, para la edad moderna, la clase es muy importante, todo el tiempo. Otra cosa que es un término actual, tenía el mismo problema con mi tesis, con el término raza, porque mi tesis es sobre la limpieza de sangre, o fue sobre la limpieza de sangre, y estaba pensando todo el tiempo, no puedo utilizar el término raza para esta época, ¿cómo voy a hacerlo? Y finalmente me decidí de hacerlo, pero de definir muy bien qué significa raza en este momento. Además, la palabra existe en España en este momento, en esta época, pero significa otra cosa, significa linaje, no tiene nada que ver con el racismo de hoy, ¿no? Y con esta definición diciendo es un racismo, pero es un racismo genealógico que tiene nada que ver con lo que luego pasa, podía utilizar
este momento, pero claro, tienes que definirlo exactamente lo que quieres decir con esto. Y luego sí funciona como instrumento. Si no defines, tienes problemas. Lo mismo pasa con lo que hago hoy, lo que estoy haciendo también es disability studies, la discapacidad. También es un término que no funciona a primera vista, no funciona para la edad moderna. Todos son discapaces en la edad moderna. Hay guerras, todos son enfermos, no existen personas capaces, si lo ves bien. Pero si intentas utilizar la construcción diciendo, bueno, voy a ver en qué momento una persona se considera capaz de hacer alguna cosa, en qué momento se considera discapaz. En este momento, si explico muy bien lo que quiero decir con esto y la teoría, puedo utilizarlo como instrumento de análisis. Otra cosa, hay términos en la edad moderna, en alemán, pero supongo también en español, no lo sé muy bien. En alemán lo he encontrado para esto de ginecocracia. Gineocracia. Sí, este. Y también en alemán hay un término Weibbehandlung. Lo que hacen las mujeres, y mujeres no de una forma muy positiva, lo que hacen las mujeres, Weibbehandlung. Así que sí, se dan cuenta de lo que pasa ahí y se dan cuenta también de esta categoría que no tiene que estar siempre al frente de todo. Hay otras categorías también importantes. Lo del yo, no sé si voy a mencionarlo, de los individuos. Conozco esta teoría de Foucault que no existe el individuo. Y he visto ahí en el chat también que los derechos individuales no existen antes, pero para mí lo que existe es una idea de identidad, de diarios, de cartas en que se nota que una persona quiere aparecer de una cierta manera y que quiere ser identificada de una manera, y creo que eso ya sirve para utilizar este concepto. Bueno, lo dejo ahí. Gracias. Alberto, si te parece, aporta, y si Marcela o Rocío tienen algún comentario, y vamos cerrando para cenar, básicamente. No, es que me resulta muy interesante todo lo que estáis comentando, la verdad. Y respecto a este debate sobre la perspectiva de género, bueno, yo creo que en realidad, si queremos no utilizar el término género, pero es evidente que aquí hay un debate, y que hay un debate que se remonta al siglo XV, con todo lo que es una tradición de la querella de las mujeres, que empezó Christine de Pisan y que luego llega hasta prácticamente el siglo XVIII. Y en lo que yo he podido echar un vistazo a los tratados de mediados del siglo XVII aproximadamente, y es muy interesante porque aparece ese tercer género del que hablaba también Sergio, y tiene un término que es virago. Virago es mujer heroica en latín. Y siempre son casos excepcionales. Se habla de las virago, pero siempre son las mismas y son figuras excepcionales. En los tratados que aparecen, que aquí hay todo un género de tratados que se llama, o en Francia se los conoció como galerías de mujeres fuertes, que normalmente se dedican pues, a Ana de Austria y tal. Y siempre aparecen las mismas, siempre son los mismos ejemplos. Aparece Isabel Clara Eugenia, aparece evidentemente Isabel la Católica, aparece pues también creo que estaba Blanca de Castilla. Total, siempre son las mismas. Entonces, realmente sí que hay una individualidad que los propios contemporáneos en el siglo XVII estaban haciendo. No estaban poniendo a todas las mujeres por igual, sino que estaban destacando a aquellas que por su cercanía a esas virtudes masculinas podían aceptarse o podían tomarse como ejemplo. Nunca a todas. Simplemente era para comentar esto. Y cómo es un debate que se remonta a tantos siglos y que todavía creo que le queda mucho por delante. Rocío iba a decir ahora, ¿ves? Ya me falla el cerebro. Rocío y Marcela, no sé si queréis comentar alguna cosa, y por supuesto si luego queréis rebatimos, porque este debate, podríamos estar hasta mañana, yo creo, y mañana seguramente lo continuemos. No sé si Marcela quiere comentar algo.
Pues Rocío, todo tuyo. Pues yo. Pues por ser breve, porque esta gente se querrá ir a cenar. Sobre la cuestión de la que estamos hablando, es que, en mi opinión y tal y como yo enfoco la cuestión y los trabajos, es que el género es algo que no se puede dejar aparte porque es imposible en las cuestiones que estamos estudiando, pero no puede ser la única característica a tener en cuenta. Tenemos por un lado lo que acaba de decir Julia muy acercadamente, la cuestión de la interseccionalidad, la importantísima cuestión del contexto, y también se une lo que ha dicho Sergio de la importancia del estamento y dentro del estamento la posición estamental que tienes, que no es lo mismo la capacidad de acción que va a tener una princesa a la capacidad de acción que va a tener la esposa de un hidalgo. Y es en la intersección entre todas esas características donde tenemos que encontrar el análisis. No podemos ser ajenos a la cuestión de género. María Tudor no habría sido la primera reina de Inglaterra ni hubiera tenido tantos problemas para serlo. Recordemos que Felipe II es rey de Inglaterra por razón de su mujer. La propia Isabel de Portugal, hija mayor, si todo lo que estuviéramos hablando no hubiera estado en cuestión, hubiera sido la heredera al trono de Portugal. Entonces el género no es una cuestión que podamos ignorar, pero no puede ser nuestra única fuente de análisis. El contexto, las reinas, como decía Sergio, tienen poder solo por el hecho de serlo, pero el contexto es importante para saber la capacidad de acción que fueron capaces de tener, porque y otra vez por la cuestión del poder informal y el soft power, que sé que a Sergio no le gusta, a mí sí. Una de las cuestiones de la cuestión del soft power en oposición al hard power es que la posición no la tienes tú. El que ejerce el soft power, la posición no es tuya. Tú dependes de influenciar a otro. Eso no significa que tú dejes de tener poder, pero en el momento en el que eso no funcione o el contexto en el que tú estás incorporada no te permita ejercer una gran influencia, estás vendido de una manera que un rey propietario, por ejemplo, no lo estaría, que es algo que supongo que mañana hablará Fran respecto a María Teresa de Austria, que ella tiene capacidad de actuación y mucho más poder del que generalmente se da porque es reina, que es un poco lo que decía Sergio, porque es reina y esa posición le da poder, pero el contexto del gobierno de Luis XIV no le va a dejar ejercer ese poder informal, porque el puesto no es el puesto de reina propietaria no es suyo, entonces tiene que ser informal por definición. No le va a dejar ejercer la misma influencia que, por ejemplo, la emperatriz María, de la que hemos hablado, en una corte mucho más, con otra relación política con su corte de nacimiento. Ya podemos hablar de las cuestiones de las reinas extranjeras, etcétera, sobre todo en cortes no muy abiertas, las que hemos estudiado matrimonios entre los Habsburgo hispanos y Francia, eso lo conocemos muy bien. Y eso influye, y dado que el puesto no es suyo, eso influye directamente en el poder que puedes ejercer. Entonces, ¿es el género la única cuestión a tener en cuenta? Desde luego no. ¿Es una cuestión determinante para muchas de las mujeres que estudiamos? Desde luego, porque no sería lo mismo, ni ejercerían los mismos puestos, ni se comportarían igual, ni serían tratadas igual si fueran hombres. ¿Es importante su puesto respecto a los demás? También, pero de nuevo, contexto, interseccionalidad, la importancia del poder informal, principalmente porque el puesto no es tuyo, no es porque no tuvieran poder por sí mismas, sino porque el puesto, digamos, titular, en este sentido, no era de ellas, salvo en el caso de reinas propietarias, que es otro tipo de caso, y la importancia fundamental y crítica del contexto para estudiar cada caso. Intentar hacer categorías estancas que valgan para todas es muy peligroso y muy complicado, porque enseguida el contexto nos va a determinar muchas características y muchas actuaciones de cada una de ellas. Solo tengo que decir que está casada con Luis XIV, y mañana lo diré, debió ser horroroso. Luis XIV es un capullo. Efectivamente. Bueno, chicos, si os parece,
el debate al final es interesantísimo, de hecho es la gracia de este seminario, pero son las 8 y yo creo que ya todos tenemos que cenar y bueno, mañana podemos seguir hablando del tema, empezaremos mañana a las 4, hoy ha habido un pequeño cambio, pero mañana se mantiene a las 4, que empezaremos ya directamente. Y bueno, de parte de Alberto y mía os damos las gracias a los ponentes por haber hecho esas magníficas contribuciones que os pedimos que se materialicen en un libro, esto ya lo hablaremos más adelante, y sobre todo también a los asistentes por haber participado, por haberos animado a participar y mañana seguimos con más y mejor en una época que no tiene nada que ver, porque el siglo XVII es otro momento de los Países Bajos totalmente distinto y mañana lo analizaremos. Gracias a todos y buenas noches. Hasta mañana. Hasta luego. Adiós, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.